y Correa tuvo el precio más alto del petróleo. A ver, arrancó con un buen precio, $65 más o menos. En el 2008 el precio trepó, ya estaba en los 100, $110. Y a fines del 2008, comienzo del 2009, el petróleo ecuatoriano a $20, $25. Y tuvo una crisis enorme, que luego se recuperó por el 2013, tuvo una recuperación algo aceptable y volvió a caer en el 14 y en el 15. Hasta eso ya dejaron el gobierno. Y así es, pero la gente generaliza. Él tuvo un petróleo muy alto, mentira. En el gobierno de León Febres Cordero se vendía petróleo a $41, $42 el barril. Y eso, a términos de valor presente del dólar, es más o menos unos $150, $160. El 1 por 1000 del consumo energético del sector transporte es de fuente eléctrica. Pero ¿cómo le venden las empresas, los gobiernos, los titiriteros, los aventureros? Es como que el Ecuador está a la vuelta de la esquina y ya nos vamos a divorciar del petróleo, ya no existe el petróleo. Y cada día vamos a estar más petróleo para generar electricidad y para tener un mínimo de dólares para sostener el erario fiscal. Pero vamos directo al despeñadero y la gente tranquila. Ya ganó Ecuador a Chile, que a mí también me gusta el fútbol, pero ya con eso tenemos para mañana desayunar bien y no ha pasado nada. Estamos en la puerta del precipicio. Entonces, ¿a dónde vamos con eso? Si ni siquiera en el horizonte se ve nada que pueda generar un proyecto hidroeléctrico. Lo que se ve en el horizonte, contratación de barcazas. Ya compraron grupos electrógenos a lo bestia. Ya estamos importando energía eléctrica cuando antes exportábamos energía eléctrica. Ahora tú, ecuatoriano, cada vez que consumas electricidad, tienes que entender que el 30% de lo que consumes es con hidrocarburos, que tanto vomitan de este excremento del diablo que le dicen al petróleo. Pues ese excremento del diablo, ¿cuántos países no quisieran tenerlo? Darían lo que quieran. Por eso Lula da Silva, cuando descubrió petróleo en las capas presalinas de Brasil, Lula da Silva dijo: esta es una bendición de Dios y un pasaporte al futuro. En el Ecuador es la maldición de Dios, la maldición de la abundancia, y hay que dejarlo bajo tierra. Esta semana se dará la reunión de países miembros de la OPEP. Usted que conoce muy bien esto de la geopolítica. Esta reunión, bueno, al parecer es para discutir el volumen de producción del petróleo. ¿Qué tan significativo puede ser esta reunión en el contexto ya no solamente con el conflicto Rusia-Ucrania, sino también con el de Israel en Gaza? A ver, la OPEP es un organismo que está totalmente controlado en la gran mayoría de países, ¿no? Está controlado por las potencias occidentales industrializadas, porque para eso sirve la política y la geopolítica. Entonces, son países que no tienen autonomía en sus decisiones. Al mundo industrializado le interesa petróleo barato, pese a que estamos en niveles más o menos altos, pero le interesa petróleo barato. Petróleo barato, porque si se soltaran las amarras, deberíamos tener el petróleo, aunque parezca exagerado lo que voy a decir, debería el petróleo valer $250 el barril. Pero los obligan a producir de más a los países de la OPEP para que siempre hayan excedentes en la producción petrolera. Que hayan excedentes y de esa manera más petróleo en el mercado, cae el precio del petróleo. Entonces, por eso es que cuando el Ecuador, por ejemplo... Doctor, discúlpeme que lo interrumpa, y no está sucediendo que Arabia Saudita justamente está haciendo estos recortes de la producción. No, Arabia Saudita hace un doble juego. Primero, ninguno de estos grandes países productores le dice la verdad sobre lo que produce. Por ejemplo, en teoría, Arabia Saudita debería estar produciendo más o menos 9.500.000 barriles, pero en la práctica está produciendo 12 millones. Entonces, ¿qué? La teoría dice una cosa, la práctica es otra, porque cuando se ve la presencia del petróleo en el mercado, entonces se ve que hay una sobreproducción, pongámosle el nombre exacto, hay un mercado negro de petróleo. Entonces,
Por ejemplo, el Ecuador, con 500,000 barriles de producción, es un país que no tiene nada que hacer en OPEP. Estar en OPEP es mirar un show barato en donde no se profundizan ciertos temas, pero la geopolítica se maneja desde la política militar y la política exterior. Entonces, obviamente que deben cansarles a los árabes, a los países mayores productores, el haber tenido que funcionar sosteniendo la economía de los países industrializados. Mire usted, esto lo voy a graficar con una declaración que hizo el Fondo Monetario Internacional en una de las crisis que tuvo el precio del petróleo, que se fue al piso. Cuando el precio del petróleo se fue al piso, dijo el Fondo Monetario Internacional, con el precio más decaído totalmente, dijo: esto es una inyección de esteroides a la economía mundial. No se refería al mundo en general, se refería a los países industrializados. Inyección de esteroides. Y el Banco Mundial, refiriéndose a esa misma época que cayó el precio del petróleo, dijo: esto es una bendición para los países que compran petróleo, bendición, pero es una maldición para los países que venden petróleo. Entonces, ese es el tema, petróleo barato, con una cantidad de artimañas para lograr que ese petróleo sea barato. Voy a contar una de las artimañas, porque este tema me lo conozco, he dictado muchas conferencias sobre estos temas. Por ejemplo, los Estados Unidos y numerosos países, industrializados todos, tienen almacenamiento de petróleo enorme. Estados Unidos debe tener más o menos alrededor de 600 millones de barriles almacenados de petróleo. Si Estados Unidos compra una media de 6 millones de barriles, porque el resto lo produce, entonces tiene petróleo para 100 días. Entonces, cuando comienza a querer despuntar el precio, ellos no se hacen problemas. De los 600 millones, tiran al mercado 20, 30, 40 millones de barriles. Tiran al mercado para provocar un pánico y nuevamente que se desplomen los precios. Entonces, hacen un juego sucio respecto de la oferta y la demanda. Porque ellos son los grandes defensores de la libertad económica y de la oferta y la demanda, ellos manipulan la oferta y la demanda. Y no la manipulan solo con el petróleo, la manipulan con todas las materias primas y los productos. Si el cobre chileno está resultando muy caro, desarrollan el cobre en otra parte del planeta porque saben dónde hay reservas, para que Chile se baje los pantalones y les vende el cobre al precio que les da la regalada gana. Lo mismo hacen con el petróleo. Entonces, que la OPEP va a generar eso, en la práctica no es cierto. No es cierto. Y también no es cierto lo que la gente dice. Voy a poner un ejemplo. El petróleo ha tenido alzas, bajas, subidas en función de la geopolítica, Por ejemplo, en el gobierno de León Febres Cordero se vendía petróleo a 41, 42 dólares el barril. Y eso, a términos de valor presente del dólar, es más o menos unos 150, 160 dólares. Por lo tanto, ya tuvimos un precio del petróleo de ese nivel. Y asimismo ha tenido caídas. En el mismo gobierno de Febres Cordero, cuando se produce la crisis, cuando no se aprueba la estrategia a largo plazo en Taif, son temas muy técnicos. El petróleo cae, porque vino una sobreproducción de Arabia Saudita. Y el petróleo ecuatoriano llegó a valer 7 dólares el barril. Así nomás es el petróleo. 7 dólares el barril. Entonces, pero cuando se habla de los últimos gobiernos, por ejemplo, esto yo lo oigo decir a mucha gente, y Correa tuvo el precio más alto del petróleo. A ver, arrancó con un buen precio. 65 dólares más o menos. En el 2008, el precio trepó, ya estaba en los 100, 110 dólares. Y a fines del 2008, comienzo del 2009, el petróleo ecuatoriano a 20, 25 dólares. Y tuvo una crisis enorme, que luego se recuperó por el 2013, tuvo una recuperación algo aceptable y volvió a caer en el 14 y en el 15. Hasta eso ya dejaron el gobierno. Y así es, pero la gente generaliza. Él tuvo un petróleo muy alto, mentira. Tuvieron épocas de vacas gordas y épocas de vacas flacas.
Pero un gobierno tiene que manejar su economía no comiéndose el dinero ni gastándolo como que siempre se va a tener una economía boyante. Nos enseñaron que los países, eso era un poco parte del discurso, que lo que tenemos que hacer es, si tenemos 100, gastarnos 300 o 400. Y eso lo pagamos caro. Que lo que tenemos que gastarnos, sí, y hasta créditos son justificables, es en infraestructura. Primero, que garantice la recuperación de la inversión en el corto plazo. Voy a ponerle un ejemplo. Ayer nomás estaba hablando con un técnico del sector energético y me decía que en el año anterior se gastaron 7,000 y pico de millones de dólares en importación de combustibles. Entonces yo le decía, pero ¿cuánto es realmente el perjuicio al Estado? Porque no es todo, porque algo también sí se vende. No es que traemos los combustibles y se regalan. Entonces digamos que hay un perjuicio de 4,000 millones. Perfecto. ¿Cuánto nos costaría una nueva refinería para evitar el desangre de la importación de combustibles? Unos 12,000 millones. 10, 12,000 millones. En 3 años recuperaríamos esa pérdida. Recuperaríamos. ¿Cómo? Contratando crédito. Y todo crédito tiene un periodo de gracia. ¿Qué quiere decir el periodo de gracia? Que durante X años no se pagan los intereses. Entonces, si tuviéramos un crédito que el Ecuador no ha querido gestionarlo porque les interesa que haya problemas, porque a río revuelto ganancia de pescadores, pero se puede construir la refinería que la necesitamos. El que diga que no necesita el Ecuador una refinería está loco de remate. Entonces se puede justificar cualquier tipo de cosas para ir evitando este desangre. Y les voy a dar un dato que es importante que lo tomen, queridos ecuatorianos. De acuerdo al balance energético, no es cifra de Augusto Tandazo, balance energético. Es como decir, de acuerdo a la resonancia magnética, a la ecografía, a la radiografía de un paciente, de acuerdo al balance energético, en el transporte, que es donde creen que ahí se tiene que resolver los temas energéticos. El 1 por 1000 del consumo energético del sector transporte es de fuente eléctrica. Y dentro de esa fuente eléctrica, un 70% es térmico, porque la electricidad hoy no es todo hidroeléctrico. Por lo tanto, es menos del 1 por 1000, no por ciento, que el transporte utiliza energía eléctrica. Pero ¿cómo le venden las empresas, los gobiernos, los titiriteros, los aventureros? Es como que el Ecuador está a la vuelta de la esquina y ya nos vamos a divorciar del petróleo, ya no existe el petróleo y ya se acabó. Lo que dicen, y esto lo repiten todos los partidos políticos, sin excepción de ninguno, la era postpetrolera está más lejos de lo que ustedes se imaginan. Más lejos, y cada día vamos a estar más petróleo para generar electricidad y para tener un mínimo de dólares para sostener el erario fiscal. Pero vamos directo al despeñadero y la gente tranquila. Ya ganó Ecuador a Chile, que a mí también me gusta el fútbol, pero ya con eso tenemos para mañana desayunar bien y no ha pasado nada. Estamos en la puerta del precipicio. Ya vemos lo que está pasando. ¿Vieron la transmisión del partido? ¿Vieron las interrupciones que hubieron en la transmisión? Era porque el gobierno, sapamente, de forma viva, no quitó el tema de la luz. No quitó el tema de la luz para que nadie le proteste de que no vieron el partido. Entonces todo el Ecuador tuvo luz. Pero como no hay la suficiente carga eléctrica, entonces bajó el voltaje. Y por eso tenía tantas interrupciones la transmisión. Entonces, ¿a dónde vamos con eso? Si ni siquiera en el horizonte se ve nada que pueda generar un proyecto hidroeléctrico. Lo que se ve en el horizonte, contratación de barcazas. Ya compraron grupos electrógenos a lo bestia. Ya estamos importando energía eléctrica cuando antes exportábamos energía eléctrica. Ahora tú, ecuatoriano, cada vez que consumas electricidad, tienes que entender que el 30% de lo que consumes es con hidrocarburos, que tanto vomitan de este excremento del diablo que le dicen al petróleo. Pero ese excremento del diablo, ¿cuántos países no quisieran tenerlo?
darían lo que quieran. Por eso Lula da Silva, cuando descubrió un petróleo en las capas presalinas de Brasil, Lula da Silva dijo, esta es una bendición de Dios y un pasaporte al futuro. En el Ecuador es la maldición de Dios, la maldición de la abundancia, y hay que dejarlo bajo tierra. Entonces, este es un panorama más o menos cercano de lo que es el sector petrolero y de lo que se nos viene. Pero cuánto me gustaría que los actores políticos de la Asamblea Nacional, incluyendo sus dirigentes, conozcan algo de estas materias. Yo sé que no conocen. Porque cuando utilizaron gente y los llevaron a la función pública, por eso es que no opinan, mi querido Jairo. Cuando hay un tema petrolero, usted ha visto un exfuncionario del gobierno que salga a decir, y si por ahí salió Calahorrano a decir algo, dijo tal cantidad de cosas que tuvimos que pararlo y decir, oye, ¿a quién le estás tomando del pelo con todo lo que estás diciendo? ¿A quién le estás tomando del pelo? Entonces no tienen gente y algunos están prófugos, otros están con problemas, entonces no tienen. Entonces viene el tema, ¿creen ustedes que es fácil conocer un sector como el sector energético, que no es soplar y hacer botellas? Entonces si no tienen el conocimiento y aparte de ello la experiencia, ya vamos a ver las barbaridades que quieren hacer. Con lo que usted me dice, que Novoa ha dicho que van a producir 600,000 barriles, es como para prender todas las alarmas. Eso quiere decir que alguna persona irresponsable tiene ahí dentro, un ignorante fundamentalmente, que lo está queriendo hacer meterlas de andar a Novoa. Ojalá que aparecieras